Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hugo Ruiz y estoy muy contento de tener nuevamente la oportunidad de compartir alguna reflexión en esta plataforma de Frutos de Fe. Pues muchísimas gracias por escuchar este video y bueno, espero que juntos reflexionemos sobre algunas cosas que de repente y muy a menudo nos pasan. Hoy quiero pensar en una pregunta que yo en lo personal me la he hecho muchas veces. Hoy mismo, justamente en este preciso momento de mi vida, yo me la estoy haciendo. Y es, ¿cómo puedo yo sentirme pleno en mi trabajo? ¿Cómo puedo encontrar contentamiento, gozo en mi trabajo? Seguramente conoces esta sensación. Yo mismo la he experimentado muchísimas veces. Es domingo por la tarde y bueno, todo parece perfecto cuando de repente a cierta hora de la tarde nos empezamos a sentir agobiados, tristes. De repente vienen a nuestra cabeza muchísimos pensamientos sobre lo que se nos viene en la semana. Cualquier cantidad de juntas, pendientes de trabajo, aquel problema que no se ha podido resolver, cualquier cantidad de correos que no se han atendido, ese cliente que no nos deja en paz, incluso este problema con el jefe. Quizás sigues pensando muchísimo sobre ese ascenso que no ha llegado, o quizás no te sientes valorado en la empresa. Y de repente, tu domingo se torna gris. De repente, ese gozo que había, esa alegría, se convierte en cierta angustia y cierta tristeza. Bueno, estás experimentando lo que se conoce como angustia del domingo por la tarde, que es un fenómeno incluso ya reconocido por varias áreas de la psicología y que es una sensación de miedo que aparece justo la noche anterior cuando nos vamos a reincorporar en nuestras actividades de trabajo. Además de que arruina tu fin de semana y tu domingo por la tarde, también esta angustia suele ir acompañada por otros síntomas, otras cosas, como por ejemplo el agotamiento, la falta de sueño y la ansiedad. Yo lo he vivido muchas veces. Y entonces viene a mi cabeza esta pregunta: ¿cómo es que yo puedo cambiar este sentimiento desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo puedo yo sentirme realizado en mi trabajo en medio de tanta tedio laboral, de tantas envidias, de tantos problemas? ¿A Dios de verdad le interesará cómo me siento en mi trabajo? Yo fíjense que en algún momento de mi vida pensé que el trabajo era parte de una maldición que Dios había dado al hombre a consecuencia de su pecado. En Génesis capítulo 3, cuando vemos que se narra la caída del hombre, hay consecuencias que nosotros vamos a tener después de que el hombre cayó. Al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Cierro la cita, esto es Génesis 3, del 17 al 19. Así que bueno, yo pensaba en verdad que el trabajo era fastidioso y era un hastío precisamente porque es consecuencia del pecado del hombre. Sin embargo, ahora que me hice esta pregunta y que me adentré un poco a estudiar al respecto, la Biblia nos enseña que el trabajo no fue resultado de una maldición, sino una bendición. Fue una responsabilidad asignada directamente de Dios hacia el hombre, para que el hombre fuera copartícipe de esta maravillosa obra. Es decir, trabajar al lado de Dios.
El trabajo, siempre visto en la Biblia, debe de ser visto como una bendición y una responsabilidad que debemos de llevar adelante. Porque el trabajo forma parte de nuestra vida desde el instante que Dios nos creó. Dice la Biblia que tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto es Génesis 2:15. Y esto es antes de la caída del hombre. Y ahí no vemos que haya ningún tipo de trauma, de enojo, de frustración. En realidad, esta responsabilidad dada por Dios mismo nos enseña que el trabajar no era consecuencia del pecado, sino que Dios instituye el trabajo con un doble propósito. Uno, para que el hombre sea colaborador con Dios en el cuidado de su creación. Dos, para que el hombre sea mayordomo de todo lo que Dios había hecho. Es decir, que si tenemos en cuenta estos dos propósitos por los cuales Dios manda al hombre que trabaje, es para que el hombre sea un siervo de Dios y que cuida y protege la tierra y todos sus elementos, y que un día tendremos que rendir cuentas del resultado de esta administración. Esto definitivamente se traslada al trabajo que hoy en día tú y yo realizamos en nuestra vida. Ahora entonces, ¿cómo puedo yo sentirme pleno en mi trabajo? La respuesta es estar en la misma frecuencia que Dios. Es que podamos nosotros ver como Dios ve las cosas. Cuando nosotros podemos entender que el trabajo es una bendición, que está dado por Dios, aunque a veces sí es cansado, aunque a veces nos agobia, es una bendición activa en nuestras vidas. Por eso es que a veces cuando nosotros nos llegamos a sentir solos, tristes, que parece que Dios no nos escucha, que parece que Dios está ausente y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me bendices? ¿Sabes? La respuesta está en tu trabajo. Diariamente tú tienes la bendición de contar con un trabajo que es una fuente de ingresos para ti, para los tuyos. Es cierto, sí, que algunas situaciones laborales no se ajustan a nuestro trabajo ideal, a la descripción de lo que nosotros soñamos, pero pensemos también en esto. Yo no conozco a nadie que se sienta tranquilo y se sienta muy en paz cuando es parte de los desempleados del país. Yo nunca he visto a nadie no angustiarse cuando pasa y pasa el tiempo y no logra conseguir trabajo. Ahí no hay gozo, ahí no hay tranquilidad. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Además, nos dejó muy claro con su propio ejemplo de que él también trabajaba. En Juan 15:17, él dice, mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. Esta frase Jesús la dice en medio de un debate importante con los hebreos, con los altos jerarcas de la iglesia, porque le estaban alegando que Jesús había sanado en un sábado, que para ellos era un día sumamente festivo, donde no se podía hacer nada. Entonces, Jesús sana. Jesús pone bien en alto la importancia del trabajo con este hecho, incluso en el mismo día para descansar. Pero ojo, no para negar la necesidad del descanso reparador, sino para poner en perspectiva de que necesitamos hacer siempre lo importante y lo necesario en el momento que se requiera. Eclesiastés 5:18 dice, a cada uno de nosotros nos ha dado riquezas y bienes y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios, y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. Cuando entregamos el control de nuestras vidas a Jesús, es como vamos a empezar a ver de la misma forma como Dios ve. Y entonces podemos entender que nuestro trabajo,
Cada detalle que hay en él, cada oportunidad que surge en este trabajo nos permitirá servirle y agradecerle. Y es entonces, querido hermano, y solamente entonces, que no importa las circunstancias que estés pasando, el tipo de trabajo que estés realizando, el jefe que tengas, los compañeros de trabajo, vamos a tener plenitud, porque Jesús es el centro de todo. Pablo lo dijo ahí en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y de buena gana, no como para los hombres. Yo deseo que a partir de hoy nuestra perspectiva pueda cambiar respecto al trabajo, que los domingos ya no sean domingos de angustia, que los lunes no sean días que nos provoquen gastritis o nervios, sino que podamos ver bajo la perspectiva de Dios que cada lunes por la mañana y martes y miércoles y jueves y viernes, cada vez que nos levantamos para ir a ese trabajo, es porque Dios así lo quiso y porque Dios nos está bendiciendo. Que Dios te bendiga grandemente y espero que Dios prospere el fruto del trabajo de tus manos. Hasta la próxima, querido hermano.